a medida que se van armando las clases, que ya lo tenemos armado, pero a medida que vamos a enviar el Zoom, se va a enviar 1 o 2 días antes de la clase. Y la condición fundamental es que ingresen sí o sí con el nombre y apellido. Previa inscripción, por supuesto, ustedes, ¿no? Vamos a dar comienzo entonces aclarando estos puntos, que es importante que todos lo sepan, porque aquellas personas que abandonan el curso después no van a poder ingresar, o los que no terminan el curso porque se hicieron 3 clases, no quieren asistir más, tampoco van a tener certificado. Es necesario la condición completa, la asistencia completa para poder obtener. Disculpe, Sí. Quería hacer una pregunta. ¿Es necesario pasar el DNI ahora? Si querés, lo puedes, cuando vos te inscribís, lo puedes hacer por mail. Si no lo querés dejar ahora. Ah, listo. Si vos ya te inscribiste y ya estás ingresada acá, después puedes mandar por mail si no querés hacerlo público. Lo puedes hacer por privado. Vale. Muchas gracias. Por favor. Bueno, van a ser, como ya saben, seguramente todos, van a ser todos los días martes, de 20 a 22, y van a estar distintos profesionales a cargo. Entre ellos... ¿Tengo una consulta? Sí. ¿Que hay que inscribirse en cada clase? Porque yo ya me inscribí y... Claro. Una vez que vos te inscribiste la primera vez, o sea, unos días antes a hoy, o hoy si te inscribiste y llegaste a ingresar, no hay problema, ya ahí te inscribís con tu nombre y apellido, DNI y demás. Si por ahí como Gabriela, Claribel, si no me equivoco, consultó, que de repente no quiere dejar acá en este momento el número de documento, no hay problema, lo puede hacer por privado, reenviando el mismo mail que te habíamos mandado nosotros el enlace para el día de hoy. Pero una sola vez se inscribe, después nosotros te vamos mandando, a medida que se va generando el Zoom, te vamos mandando el link. ¿Alguna otra consulta sobre la clase? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, voy a recordar quiénes son los docentes que van a estar a cargo en las distintas clases. Como ya saben, es Derecho Laboral, la parte práctica. Vamos a estar con el doctor Javier Nagata, que es juez, Matías Sequilia, Fernando Gelber, Fabián Hilal y Francisco Rufino. En este caso, bueno, voy a estar coordinando yo, moderando un poco para... trabajo en la capacitación. No escucho. Moderando un poco lo que es esta clase, ¿no? ¿Alguna consulta más con respecto a las clases? Hola, sí. Yo, Amarilla, ¿te puedo hacer una consulta? No sé si te llegó. Tengo la siguiente cuestión. Tengo a mi compañera que se acaba de inscribir hace media hora atrás. Capaz que obviamente no pudieron verlo. ¿Existe la posibilidad de que la puedan tener en cuenta ya como inscripta? Ella está ahora al lado mío y que en las posteriores clases ella ya pueda cursar mediante otro ordenador. Ella está con vos ahora. Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente, ya que ella va a participar hoy y está al lado tuyo, lo que podemos hacer es, durante la clase, voy a tratar de que me ayuden a chequear si recibimos el mail y te vamos a confirmar. Seguramente te vamos a estar diciendo el nombre y el apellido de ella. Dale, genial. Así te quedas tranquila. Si realmente mandaste el mail y está, no hay problema. Yo creo que no hay problema porque, nada, todavía no se empezó la clase. Genial, gracias. Perfecto. Pero sí que se queda ahí con vos porque, bueno, ya la consideramos. Sí. Quiero consultar algo. El material no lo pude abrir porque yo tengo celular nada más por la aplicación. No hay otra aplicación que pueden colocar el material, porque esta es una aplicación que hay que tener un celular más sofisticado, me parece. ¿Por mail no lo puedes recibir? Sí, lo recibí, lo que no pude es abrirlo. Ya, la verdad que ahí no sabría qué decirte, porque a veces depende justamente lo que decís vos del celular o de repente de otras cosas. Una computadora tal vez. Después, sí, voy a intentar, ¿cómo no? ¿Qué material práctico? Claro, en todo caso, si querés, lo evacuamos esas dudas al finalizar la clase sobre el material. No, está bien, ya está, ¿Sí? no molesto. Gracias. No, por favor, no es una molestia. Yo también tengo una consulta acerca de eso. Sí. No recibí ningún material. ¿Enviaron? Yo tampoco recibí. Sí, yo tampoco recibí En realidad no es material, ese es un flyer. Ah, es una...
la que vimos, es eso nada más. Sí. Ah, Sí. listo. De todos modos, para seguir avanzando y no retrasarnos en la clase, vamos a hacer la presentación. Como ya dije, estas son las condiciones de curso, la regularidad 100%, y después, bueno, al final de la cursada se va a mandar el certificado. Y es una condición que pone nombre y apellido por una cuestión de respeto hacia todos. Bueno, cualquier inconveniente más o algún material que no reciban, lo hablamos al final de la clase. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos una agrupación política de la Facultad de Derecho, con una orientación política peronista. Defendemos esa educación pública gratuita, es por ello que se dictan estos cursos, entre otros cursos que también ya se dictó anteriormente, que fueron clases de distintos interés que se fue dando, y a partir de ahora surge esta propuesta de dar clases más corridas sobre estos temas. Van a venir otros temas importante a tener en cuenta si lo desean, como por ejemplo curso de género, penal, procesal, civil, familia. Siempre va a ser con previa inscripción. Oh, eso me gusta. Bárbaro. Bueno, ya sabes que esos se van a dictar también. Vamos a estar informando ni bien tengamos todo armado. También saben que trabajamos para el boleto estudiantil y becas, acceso a material de estudio gratuito. Por eso se está armando una biblioteca digital para que tengan acceso a todos los materiales de estudio, cualquiera que quiera, que necesite puedan tener acceso a esta información. También se creó la Dirección Asesoramiento Jurídico, que se da asistencia a todas las personas que por ahí de repente no pueden tener acceso a la justicia, entonces de repente se le da este beneficio de poder asesorarlo y guiarlos. Bueno, entonces vamos a hacer, luego de esta pequeña referencia, vamos a invitar al doctor Walter Gangui, que es nuestro referente y diputado de Capital Federal, y vamos a presentar el profesor de la UBA, del CPO y CPO, CPC y CPO, y asesor de Parla Sur. Buenas tardes, doctor. Hola, gracias, buenas tardes. Quería decir unas palabras nada más. Te agradezco lo de diputado de la ciudad, pero todavía no. Esperemos que ganar las elecciones. Por ahora candidato nada más. Así que bueno. Gracias, bueno, ojalá que... Ya es afirmativo desde ahora, así que... Ojalá que sea una visión lo tuyo. Bueno, yo más que nada quiero agradecerle el trabajo que hizo desde mayo hasta ahora. Y fíjate que es 29 de diciembre y todavía siguen trabajando. Les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por nuestra querida facultad, todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, hoy en especial, ustedes saben que este no es mi rubro precisamente en el derecho, pero no podía dejar de estar presente para agradecerle. Aunque no lo pueda hacer en persona, lo hacemos a través de la vía virtual. Quiero agradecer profundamente la presencia de Javier Nágata, un gran profesor, un gran colega, me atrevo a decir un gran amigo. Yo lo veo, nos encontramos en la facultad. Podemos decir, Javier, que somos como dos animales académicos, ¿no? Nos encontrábamos a la mañana, nos encontrábamos a la tarde, en todo momento que pasábamos por la sala de profesores, nos cruzábamos con Javier en algún momento del año pasado. Este año, como todos saben, fue virtual. Quiero agradecerte, Javier, que estés acá. Ustedes saben que Javier es juez nacional en el derecho del trabajo y es para nosotros, es para Legar, para la agrupación, un gran honor poder iniciar este curso de derecho laboral, este curso libre y gratuito de derecho laboral, de práctica de derecho laboral, podemos decir, que de la mano de él en este día, sin perjuicio de que hay otros docentes que van a continuar con las restantes clases. Así que gracias, Javier, gracias de corazón por estar acá en este penúltimo día del año, ¿no? Penúltimo día del año, y la verdad que yo estoy contento y sorprendido de ver la cantidad de gente que simpatiza por el derecho laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, estamos llegando casi cubriendo los 100 alumnos en el día de hoy. Así que bueno, no quiero sacarle más tiempo a esta charla, a esta clase. Ustedes disfrútenla. Gracias por estar, gracias por haberse inscrito, lo van a disfrutar y realmente van a cuando ingresaron. Así que bueno, queridos futuros
abogados laboralistas, bienvenidos, bienvenidos a este humilde curso, bienvenidos Javier nuevamente, gracias Miriam. Bueno, vamos con la clase y seguramente ustedes estarán después en condiciones de hacer alguna pregunta al doctor. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y que disfruten del curso y bueno, ya que no nos vamos a ver hasta el año que viene, muchas felicidades para ustedes y para sus familias en este año que se va y mucha prosperidad para el 2021 que dentro de poquito tiempo llega. Chao, hasta la próxima. No se olviden, bueno, mañana tenemos otro curso, ahí sí voy a estar, bueno, después Miriam los invita, pero bueno, gracias, hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña introducción, bueno, antes de presentar al doctor. Nosotros vamos a estar hablando con el doctor hoy la segunda parte, que es la estructura del proceso laboral. La primera parte, que es la entrevista, las cartas documentos, la entrevista al cliente, la carta documento, toda esa primera parte, el intercambio telegráfico, obviamente, me refiero a eso, el CECLO también, esa parte todavía no la vamos a dar hoy. Hoy lo vamos a dar con el doctor, todo lo que es la estructura del proceso laboral, principios procesales, el derecho de trabajo, competencias, plazo, inicio de demanda, requisitos de admisibilidad, ampliación de demanda, hechos nuevos, notificaciones demandadas, situaciones de falta de notificaciones, rebeldías, conceptos, acciones de demanda frente a la notificación de demandada y contestación de demanda, revocación y allanamiento. Previo a esto, para que nos ubiquemos de qué vamos a hablar, voy a presentar al doctor que nos acompaña hoy. Un momento, por favor. Como dijimos, él es docente de la UBA también, juez laboral, perdón. Doctor, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Walter, que bueno, me ha invitado a participar de este curso, de esta serie de charlas que vamos a tener sobre el tema del derecho del trabajo desde el punto de vista práctico. Con Walter, bueno, nos conocemos de los pasillos de la facultad en todos los horarios, como él bien señaló, curso de verano, invierno y en todos los horarios, así que bueno, la verdad que estoy muy, muy agradecido por la invitación, y como le estaba comentando a él, la verdad que sorprendido por la cantidad de gente inscripta y presente en el curso. Cuando a mí Walter me dijo que íbamos a hacer un curso que iba a arrancar el 29 de diciembre, iba a seguir en los martes de enero, me pareció una locura. La verdad que esta es la realidad. Dije que voy a dar la clase, quedo bien, porque no va a ir nadie, así que el curso no se va a hacer. Pero bueno, me encuentro con esta grata sorpresa. Y bueno, y la verdad que celebro esta iniciativa porque... bueno, todas estas iniciativas que hacen a que los estudiantes, futuros alumnos, futuros profesionales en el ámbito del derecho se puedan capacitar y tener distintas visiones de los distintos profesores que van a estar a cargo de todas estas clases. Antes de empezar, simplemente quiero hacer una aclaración, porque si bien es cierto que, bueno, yo soy juez del trabajo, lo que debo decir es que mi mayor experiencia es como abogado litigante. Yo he sido designado muy recientemente juez del trabajo, así que en realidad la experiencia que yo les voy a volcar, más que desde el punto de vista del magistrado o desde ese lado del mostrador, va a ser fundamentalmente la del abogado de a pie, la del abogado litigante. Entonces, esa es una primera aclaración que yo quería hacer. Y bueno, como bien se dijo acá, el tema que me han encomendado tiene que ver ya con lo que es el proceso judicial iniciado, propiamente dicho. Es decir, ya sorteada esa primer parte, como bien decía Miriam, la parte previa, esa parte del intercambio telegráfico, la parte
de la entrevista tan importante, ¿no? El tema que tiene que ver con la entrevista con el cliente, la parte del CECLO, esa parte que hace a ese procedimiento de conciliación laboral obligatorio previo para acceder a la instancia judicial, hasta que finalmente llegamos a la instancia judicial, que es lo que nosotros vamos a tratar de, bueno, de dar algunos lineamientos sobre ese punto. Y fundamentalmente volcado en lo que es la primera parte del proceso, que tiene que ver con la parte introductoria. Yo tengo un PowerPoint, no sé si esto lo podré compartir, esto, a ver si... Emilia, ¿cómo hacemos para ver si puedo compartir ¿Compartir pantalla? A ver. Sí, pero me aparece como que estoy inhabilitado para compartir la pantalla. Estamos presos de la tecnología, ¿no? Estamos... Este año hemos aprendido lo de tecnología lo que nunca. Así es, así es. ¿Quién te iba a decir, Walter, ¿no? Que de vernos en los pasillos a encontrarnos por en sala de profesores por este mecanismo, ¿no es cierto? Bueno, a ver si... No, sigo apareciendo inhabilitado para compartir la... Perdón, ¿no había que apretar algo de F5? Sole, por favor. Bueno, mientras tratamos de ir resolviendo esa parte operativa, les voy a hacer algunos comentarios con respecto al tema de del procedimiento laboral propiamente dicho y del tema de los principios del procedimiento laboral, pero siempre enfocado desde una perspectiva práctica. En principio lo que debemos decir que el procedimiento laboral tiene una normativa específica, es la ley 18.345, también conocida como LO. Ustedes lo van a ver en las resoluciones judiciales, artículo tanto del LO. Bueno, la LO, cuando un auto judicial o un escrito se refiere a la LO, se está refiriendo justamente a la ley 18.345. Y la LO hace referencia a lo que es la ley orgánica de la Justicia Nacional del Trabajo. De manera tal que, bueno, en ese cuerpo específico y en esa justicia específica, que es la Justicia Nacional del Trabajo, es donde van a tramitar todas aquellas controversias que tengan por objeto y que tengan como materia la cuestión laboral, el derecho al trabajo, normas del derecho del trabajo, lo que tiene que ver con cuestiones derivadas de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Esa competencia que marca el artículo 20 de la ley. Y con respecto al tema de los principios, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Para darle una orientación más bien desde el punto de vista práctico y no desde el punto de vista teórico. El primer principio, es decir, entonces voy a apartarme un poco de lo que dicen los libros en materia de principios y bueno, voy a apuntar a 3 o 4 cuestiones que me parecen que son básicas a modo de introducción de lo que es el proceso o el procedimiento laboral. El primero de ellos que debemos señalar es el principio de celeridad procesal. Y claro, ustedes, cuando yo menciono esto, muchos de ustedes, por no decir la mayoría, por no decir todos, se van a reír de esto que acabo de decir, por decir, ¿cómo me pueden hablar del principio de celeridad procesal? Porque si hay algo que no se cumple en la práctica es esto, si hay algo que es lento es el proceso laboral. Nosotros en la actualidad en la capital federal podemos tener juicios de 6, 7, 8 años, entonces evidentemente este principio no se cumple. Pero cuando yo hago referencia a este principio, a lo que estoy haciendo referencia es que lo que hace la ley 18.345 es acortar los plazos con respecto al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y este es un punto importante que debemos tener en consideración cuando hablamos del procedimiento laboral. En términos que, por ejemplo, para contestar demanda, en vez de tener 15 días, como es en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la LO acorta ese plazo a 10.
el plazo de vistas y traslados que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fija en 5 días, en la LO, si en el procedimiento laboral, se acorta a 3 días. Todo lo que tiene que ver con materia de apelaciones, los plazos lo van a ver ustedes cuando vean el tema sentencia, apelación, etc. Pero debemos decir que están abreviados claramente los plazos para todo lo que tiene que ver con la vía recursiva, e incluso las apelaciones que se van se van interponiendo de forma previa a la sentencia, se van a conceder con efecto diferido para evitar que el expediente vaya a la Cámara y se vaya dilatando el trámite del proceso. De manera tal que cuando nos referimos a ese principio, me refiero, por supuesto, los juicios, pese a todo esto que acabo de decir, demoran mucho, y son varias las circunstancias, varios los factores que hacen que un juicio laboral demore tanto. Pero acá, por lo menos, lo que tenemos que tener una primera consideración es que desde el punto de vista del profesional que litiga, los plazos son más cortos que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Primera cuestión que nosotros debemos señalar. La segunda cuestión que nosotros debemos, en términos de principios, que es muy importante desde el punto de vista práctico, es la regla del impulso de oficio. Es decir, en el procedimiento laboral, a diferencia del procedimiento civil y comercial de la Nación, el artículo 46 de la LO establece que es el juez el que está obligado a impulsar el proceso. Y esta regla del impulso procesal de oficio va a extenderse hasta la etapa de la ejecución de la sentencia. Es decir, en toda la parte introductoria, en toda la etapa de prueba, dictado de sentencia, recursiva, etc., la obligación del impulso del proceso está a cargo del tribunal, está a cargo del juzgado. Por supuesto que eso tiene dos corolarios importantes. El primero de ellos es que no existe ese instituto, por lo menos en el procedimiento laboral de la capital federal que rige en la Justicia Nacional del Trabajo, no existe ese instituto tan temido por el abogado poco diligente, que es el tema de la caducidad de la instancia. Es decir, en el proceso civil, la regla es a la inversa, es decir, es la parte la que tiene la carga de impulsar el proceso, y si no lo hace, eso va a tener una consecuencia disvaliosa, toda vez que si no impulsa el proceso durante un plazo determinado, va a ocurrir lo que se denomina la caducidad de la instancia. En el proceso laboral, justamente, en razón de este principio que es el juez, es el juzgado, es el tribunal el que tiene la obligación de impulsar el procedimiento, no existe este instituto de la caducidad de la instancia, porque, vuelvo a insistir, la obligación de impulsar el proceso está en cabeza del juzgado, por lo menos hasta la etapa de ejecución de sentencia, y con algunas excepciones que ustedes van a ver cuando veamos el tema de la prueba. Pero esta es la regla general que marca el artículo 46 de la LO. Entonces, el primer corolario es la inexistencia de lo que tiene que ver con el impulso, con este tema de que no existe la caducidad en instancia, y después hay una consecuencia práctica que, obviamente, desde el punto de vista de la actividad profesional, eso libera al letrado de las partes de una serie de tareas que tiene a su cargo en un proceso civil o un proceso comercial regido por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y después yo diría que hay un tercer aspecto, hay un tercer principio también muy importante, que es el principio de gratuidad. Esto está marcado en la ley de fondo, está en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, y este principio es un principio muy importante porque toma en consideración que en ese proceso laboral es un proceso que una de las dos partes de ese proceso, el trabajador, está en una situación de inferioridad económica y, entre otras cuestiones, todas cuestiones que se ven y se estudian en el derecho de fondo, toda esta cuestión del tema de los principios del derecho del trabajo, y eso se va a traducir en la órbita del proceso en el principio de gratuidad. El principio de gratuidad, en concreto, ¿en qué consiste? Bueno, en primer término, que el trabajador está exento del pago de la tasa de justicia, cosa que no ocurre en principio en el proceso civil y comercial de la Nación, es decir, el trabajador no paga tasa de justicia y
está exento del pago de todo tipo de tasa, contribución, etcétera, como consecuencia de este proceso judicial. Los oficios a las distintas entidades no pueden ser arancelados. El tema del SEC, lo que vamos a ver en la reunión del martes que viene, es también es gratuito para el trabajador. Haciendo la salvedad muy importante que el tema de la gratuidad no implica la exención del pago de las costas, si eventualmente ese trabajador es derrotado en el proceso. Todas las reglas en materia de imposición de costas del Código Procesal se aplican en el procedimiento laboral. Porque yo hay una cosa que me olvidé de señalar, es que la ley 18.345 no es autosuficiente, es decir, la propia ley 18.345, la propia LO, establece y determina que ciertos artículos del Código Procesal se van a aplicar en el procedimiento laboral, y entre ellos los artículos 68 y siguientes del Código Procesal, que establece lo que tiene que ver con el tema de la imposición de las costas. De manera tal que si el trabajador es derrotado en el juicio, por la regla del artículo 68 del Código Procesal, el juez podrá imponerle las costas, y esta imposición de costas, o eventual imposición de costas, no está alcanzado por el principio de gratuidad. De todas maneras, el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, digamos, establece, por ejemplo, que la vivienda del trabajador nunca puede estar afectada al pago de las costas, por ejemplo, y también en materia de salarios, hay límites en materia de embargabilidad. Bueno, en fin, hay una serie de tutelas y garantías que tiene el trabajador, pero en principio, vuelvo a repetir, existe el principio de gratuidad, y luego no lo exime del pago de las costas. Si eventualmente el trabajador quisiera quedar exento del pago de las costas, lo que debería hacer, al igual que en un proceso civil y comercial de la Nación, es iniciar un beneficio de litigar sin gastos. Esto no es lo más habitual, esto que es bastante habitual en un proceso civil, en un juicio de accidentes, un accidente de tránsito, cuando uno iba a tribunales y a un juzgado civil, cuando uno le pedía al empleado de mesa de entradas que le dé el expediente, fulano contra sultano, y la respuesta del empleado de mesa de entradas era el principal o el beneficio. ¿Por qué? Porque bueno, esto es bastante habitual en el proceso, digamos, en el proceso civil. En el proceso laboral, pese a que a veces los juicios son de montos importantes, con lo cual la imposición de costas, si esa acción es rechazada, puede ser, puede ser gravosa para el trabajador, no es lo más habitual la existencia de este tipo de procesos, pero yo diría que si los montos son importantes, bueno, siempre, y si el trabajador quiere estar eximido del pago de las costas, debe iniciar, como se hace en un juicio civil, un beneficio de litigar sin gasto, que se aplican las mismas reglas que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y finalmente, en materia de principios de procedimiento, hay una regla muy importante, que es la regla del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, también en la Ley de Fondo. Porque acá la Ley de Fondo establece algunas cuestiones que impactan en lo que tiene que ver con el procedimiento propiamente dicho. ¿Qué es lo que establece el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo? Bueno, en principio, una regla muy importante, que es que una vez que se inicia ese proceso, todo pago que se hace al trabajador debe hacerse por intermedio del juzgado. Es decir, que cualquier pago que se haga por fuera del expediente, el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo lo torna como ineficaz. Por lo tanto, todo pago se debe hacer a través del juzgado, que hoy por hoy lo que se hace es el que va a pagar, el demandado, abre una cuenta judicial en el Banco Ciudad de Buenos Aires. En la página web del Banco Ciudad está establecido cuáles son los requisitos. El trámite es muy sencillo. Hoy por hoy, por un correo electrónico, se abre esa cuenta judicial, y el que tiene que pagar deposita, transfiere
a esa cuenta el monto que corresponda, ya sea por una sentencia desfavorable, ya sea por un acuerdo conciliatorio que se pueda haber conseguido, alcanzado en ese proceso, y el pago de ese monto se hace a través del que corresponde, se hace a través de una resolución judicial que tiene que quedar firme para las partes, y una vez que queda firme se transfiere a la cuenta bancaria del trabajador. El trámite está pensado para tutelar al trabajador, es un poco engorroso el trámite. En esta parte del año están todos los abogados desesperados tratando de poder obtener estos giros, porque, como todos ustedes saben, en enero rige la feria judicial, de manera tal que lo que no se puede cobrar ahora, recién se va a poder cobrar en febrero, salvo que obtengan la habilitación de la feria judicial. Entonces el trámite está pensado para tutelar al trabajador, pero bueno, tiene ciertas cuestiones que se deben tener en consideración, pero bueno, la regla está fijada en la ley de fondo, en el artículo 277 de la ley de contrato de trabajo. Después hay otra norma muy importante que establece este artículo, que tiene que ver con que los desistimientos que pueda eventualmente realizar el trabajador debe hacerse en ese proceso, debe ratificarse personalmente por el trabajador y ser homologados por el juez. Esto también es muy importante, y fundamentalmente un tema que es muy importante para lo que tiene que ver con la actividad del profesional, que tiene que ver con el tema de los honorarios y el tema del pacto de quota litis, que es el pacto de honorarios que normalmente el trabajador celebra con su abogado. Este pacto de quota litis, ¿en qué consiste? Consiste en que el abogado participa de una eventual sentencia favorable en un porcentaje. Y como corolario, es decir, que el abogado de alguna manera es un contrato aleatorio, en términos que el letrado no sabe si va a cobrar o no, porque eso va a depender de que ese juicio, ese proceso iniciado, arribe a buen puerto. Bueno, este pacto de quota litis también está vinculado con el principio de gratuidad, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajador ingresa al proceso sin hacer ningún tipo de erogación, y si le va bien, va a cobrar, y de lo que cobre, un porcentaje va a estar destinado a su abogado. Bueno, el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo lo que hace es establecer ciertos límites y formas para poder llevar adelante este pacto de quota litis. ¿En qué sentido? Primero, en el porcentaje, porque se establece en esa norma un máximo del 20%, es decir, esa participación que tiene ese abogado en ese resultado del proceso no puede exceder ese 20%, y además el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo exige, para la validez de ese pacto de quota litis, que el pacto de quota litis sea ratificado personalmente por el trabajador en el juzgado y homologado por el juez. En la medida que no esté homologado por el juez, ese pacto de quota litis, por más que esté firmado por ese trabajador, bueno, va a ser ineficaz, es decir, el letrado no va a tener la posibilidad de ejecutar judicialmente ese pacto si el día de mañana ese trabajador no lo cumple. Entonces, es muy importante desde el punto de vista práctico, es decir, la regla esta tiene implicancias prácticas muy importantes, y por supuesto para el letrado que hace parte actora, es muy importante tener ratificado el pacto de quota litis y homologado fundamentalmente, de manera de que pueda asegurarse el cobro de ese porcentaje que le corresponde al trabajador. Ustedes piensen que, en confluencia con lo que acabo de señalar recién, que nosotros dijimos que todos los pagos que se hagan al trabajador se hacen por una orden judicial, y por lo tanto, una vez que el pacto de quota litis está homologado, supónganse que se celebró un acuerdo y ese trabajador, como consecuencia de ese acuerdo, cobra 100 pesos, y el demandado deposita a través de este procedimiento los 100 pesos para poder darle esa orden, o sea, para que el juzgado dé esa orden y transfiere ese dinero a ese trabajador. Bueno, si el pacto de quota litis está homologado, automáticamente el juzgado deduce el 20%, que es lo que normalmente se pacta, o el porcentaje que fuera,
que no debe exceder el 20%, entonces el juzgado automáticamente deduce de lo que se le tenga que transferir a ese trabajador el porcentaje correspondiente al pacto de cuota. Por lo tanto, bueno, esto es muy importante tener en consideración este tema con respecto al tema del pacto de cuota litis, que insisto, está regulado, reglamentado, no la norma procesal, sino la norma de fondo, en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver para tutelar la integridad del salario y de las indemnizaciones del trabajador. Un tema importante que no me quiero olvidar de señalar es que en materia de accidente de trabajo, el pacto de cuota litis está prohibido expresamente por la ley. Es decir, que todo esto que estoy mencionando en materia de pacto de cuota litis rige para los juicios por despidos, por diferencias salariales, etcétera, pero no para los temas de accidente de trabajo, porque la ley lo prohíbe en forma expresa. Bueno, ahora sí veo que podemos compartir la pantalla, así que bueno, vamos a ver si... Sí, doctor, adelante. ¿Podría hacer una consulta? Sí, claro. En el caso de que haya un juicio laboral y que haya sido ganado, a la hora de la liquidación, ¿existe la posibilidad de que una vez que se le depositó al trabajador, digamos, se saque del 20%, por ejemplo, de la misma cuota que se le liquidó para transferirle al abogado? A ver, no termino, no termino de entender la pregunta. A ver, claro, si el trabajador tiene la obligación de hacer el trámite de transferencia por su lado para transferirle al abogado, o ya el juzgado directamente lo que pasa, está bien, ahora sí te entiendo la pregunta. Mira, el tema es el siguiente con respecto a esto. Lo que la ley marca es esto que yo te acabo de decir recién, es decir, el tema de que si está homologado, automáticamente el juzgado hace la deducción y después ordenará un giro a favor del letrado, de los letrados que participaron. Pero sí es cierto que muchas veces, por diferentes circunstancias, ese pacto de cuota litis no se homologa, y bueno, ahí ya va a depender de la buena o mala voluntad del trabajador de que ese dinero lo transfiera o no a su letrado. Es decir, el escenario es absolutamente... Es decir, ustedes tengan presente que el escenario es absolutamente distinto, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo tenga asegurado un cobro porque automáticamente ese dinero que ingresa en la cuenta judicial se separa, y otra cosa muy distinta es que ese dinero ingrese en la cuenta del trabajador y que después el trabajador pague al letrado o no. Que, vuelvo a insistir con este tema, si no paga, no es exigible judicialmente porque el pacto de cuota litis, por más que esté firmado, si no está la homologación judicial, no hay manera de ejecutarlo judicialmente. Entonces, pero sí es cierto, esto que vos estás señalando, que muchas veces, por diferentes circunstancias, no se ratifica el acuerdo, no se ratifica el pacto de cuota litis, y después le transfiere directamente el trabajador. Pero la regla del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo es clara en ese sentido, y es lo más conveniente, ¿no? Por otro lado. Profesor. Bien. Sí. En el caso entonces del accidente y enfermedad ocupacional o laboral, ¿cómo se hace para garantizar el pago de honorarios? El tema del pago de honorarios... El tema del pago de honorarios en el tema accidentes, lo único que está previsto para el letrado que interviene es lo que es el pago de honorarios a cargo de la contraparte. Ustedes saben que el abogado que hace parte actora tiene dos fuentes de percepción de honorarios. Por un lado, el pacto de cuota litis, es decir, lo que paga su cliente en aquellos casos en los cuales está autorizado, y después lo que tiene que ver con la condena, con el tema de la condena en costas, digamos, ¿no? Que es decir, las costas que están a cargo del demandado perdidoso, que en el caso del tema de accidente de trabajo, lo único que está admitido legalmente sería esa percepción y no el pacto
digamos, no el pacto de cuota litis, circunstancia que ha sido objeto de críticas por parte de los colegios de abogados, pero bueno, esto es lo que rige desde hace unos años hacia acá, ¿no? Claro, ¿y el porcentaje determinado cuál sería, doctor? El porcentaje máximo, cuando está permitido, es del 20%. ¿En el caso también de accidente y enfermedad? No, el tema de accidentes, en el caso de accidentes, el pacto de cuota litis, vuelvo a repetir, está prohibido. No, claro. Creía de que había un límite cuando pagaba la contraparte de los honorarios. No, cuando paga la contraparte hay que ver lo que marca la ley de aranceles, digamos. Pero normalmente, o sea, cuando regula el juez es lo que el juez regula, y si hay algún acuerdo conciliatorio, normalmente se arregla, se pacta en un 20%, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es materia de negociación. Pero normalmente se pacta en un 20%. Gracias. Bueno, vamos a ver un poquito algunas cuestiones que tienen que ver, luego de haber visto el tema de estos principios a modo introductorio, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la estructura del proceso laboral, tal como se llama esta primera parte, como se llama la unidad esta, ¿no? Nosotros dijimos que previo a la instancia judicial tenemos que pasar por el SECLO. Es decir, yo no puedo acceder a la instancia judicial si previamente no paso por el servicio de conciliación laboral obligatorio. Bueno, esto lo van a ver en la clase del martes que viene. Bueno, luego del SECLO, obviamente todo proceso judicial se inicia con una demanda. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste el tema de la demanda. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido, no, o el audio prendido? A ver si se puede, porque se me hace como un acople, digamos. No sé si sale bien. Bueno, entonces le decía, el proceso se inicia con el escrito de demanda. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste este escrito, cuáles son las características de este escrito, cómo se inicia en la situación actual. Y cuando se inicia la demanda, el juzgado hace un control previo, que es el control del artículo 67 de la LEO. Entonces, hace un control formal, a ver si ese escrito tiene defectos, por supuesto tiene que analizar si el caso es competente de la Justicia Nacional del Trabajo, artículos 20 y 24 de la LEO que marcan la competencia en la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, se hace ese control previo del artículo 67, y puede ocurrir que ese escrito tenga algún defecto de forma, alguna imprecisión, en cuyo caso remitirá al actor lo que se denomina una intimación previa. Una intimación previa que se notifica por cédula, en forma electrónica, y que es una intimación que se hace por el plazo de 3 días. Y esta intimación se hace por el plazo de 3 días, por supuesto, para que se subsane para que se subsane ese defecto o esa imprecisión. Que toqué acá. Y si no se cumple o no se subsana esa omisión o ese defecto, se tendrá por no presentada la demanda. Es decir, que tiene una consecuencia bastante importante de tener por no presentada la demanda. Entonces, demanda, intimación previa del artículo 67. Yo lo que quisiera ver, perdónenme, ¿no? Bueno. Entonces, si no hay ningún tipo de defectos, si no hay ningún tipo de inconvenientes, o si el actor subsana esos defectos, se va a correr traslado al demandado para que conteste la demanda, o ponga excepciones y ofrezca prueba. Y ese traslado se corre por un plazo de 10 días.
Una primera cuestión que nosotros tenemos que señalar acá es que el escrito de demanda, en la característica que tiene el proceso del LO, puede ir acompañado o no con el ofrecimiento de prueba. Esto es una curiosidad que tiene el proceso laboral en Capital Federal, que no existe en el proceso civil, porque en el proceso civil yo inicio la demanda y tengo que ofrecer conjuntamente con el escrito de demanda la prueba, tampoco en el procedimiento laboral, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires, donde también presento la demanda conjuntamente con la prueba. En el procedimiento laboral de Capital Federal, yo tengo la posibilidad de ofrecer la prueba en una etapa posterior, digamos. No tengo la necesidad de ofrecer la prueba conjuntamente con el escrito de demanda. Esta es una particularidad del proceso regido por la LO. Es decir, que en este esquema que nosotros estamos viendo ahora, cuando el demandado conteste la demanda, una vez que está notificado y le corre este traslado de 10 días, va a contestar la demanda sin saber cuál es la prueba de la cual se vale el actor. Este es un tema, cosa que esa prerrogativa no tiene el demandado, porque el demandado tiene que contestar la demanda o poner excepciones previas, como puede ser una excepción de prescripción, como puede ser una excepción de cosa juzgada, etcétera, etcétera, y ofrecer en ese mismo escrito la prueba de la cual intente valerse. ¿Por qué ocurre esto? Porque recién el actor tiene la carga de ofrecer la prueba en a posteriori, porque del escrito de contestación de demanda se le va a correr un traslado por 3 días al actor, y en ese traslado de 3 días el actor contesta ese traslado y puede ampliar la prueba si ofreció prueba en el escrito de demanda, o en su defecto ofrecer toda la prueba si no lo hizo en el escrito de demanda. Si nosotros vemos esta estructura que ustedes tienen acá, podrán advertir entonces que de alguna manera tiene una pequeña ventaja procesal el actor, porque puede terminar de ofrecer la prueba o puede incluso ofrecerla en su totalidad, ya sabiendo cuál es la contestación de demanda y cuál es la prueba de la cual se va a valer el demandado, ¿no? Pero bueno, esta es una característica de la regulación de la Ley 18.345 en materia de estructura de la parte previa del proceso, del proceso laboral. Hay muchos autores que critican esto, de hecho hay algunos proyectos de reforma del procedimiento laboral suprimiendo, modificando esta estructura y sacando este traslado de 3 días que ustedes tienen acá y estableciendo que directamente el actor tenga que ofrecer la prueba en el escrito de demanda y eliminar este traslado de 3 días a posteriori del escrito de contestación de demanda. Sí. Le hago una consulta que me pregunta una compañera. Si no se subsana, ¿se puede volver a presentar la demanda sin esperar ningún plazo? O sea, el tema es el siguiente, está muy bien la pregunta. A vos te intiman para, en función del artículo 67, para que subsanes ese defecto o esa omisión. No sé, te olvidaste de denunciar el DNI del actor, por ejemplo. O, no sé, te has omitido, no sé, después depende mucho de cada juzgado, ¿no? El criterio de qué se exige o qué no. 10 intimaciones bajo ¿Puede ser, por ejemplo, que esté mal escrito algún nombre o algún apellido? Por ejemplo, que no coincida el nombre del actor en el escrito de demanda con el poder, por ejemplo. O que no coincida con el acta del seclo. Porque no nos olvidemos que para llegar a esta instancia el trabajador tiene que haber agotado la instancia del seclo y conjuntamente con el escrito de demanda tiene que acompañar el acto de cierre del seclo. Entonces resulta que hay una divergencia. Entonces te intiman por este plazo de 3 días. 10 intimaciones bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Nosotros partimos de la base que el actor la cumple, pero supongamos que el actor incumple y tienen por no presentada la demanda. Bueno,
Desde el punto de vista práctico, ¿esto qué implica? Que el actor va a tener que volver, no es que pierde el derecho, sino lo que tiene que hacer es volver a iniciar el juicio, digamos, ¿no es cierto? Le va a tocar el mismo juzgado, porque no es que va a ir a otro juzgado, toca exactamente el mismo juzgado. De manera tal que, bueno, es como una demora que tiene el trabajador que tiene que volver a iniciar, la demanda. Incluso desde el punto de vista de la prescripción, porque me puede decir, bueno, pero ¿qué pasa con el tema de la prescripción? Hay jurisprudencia de la Corte que ha interpretado que esa demanda que se tuvo por no presentada es una demanda defectuosa y por lo tanto interrumpe el plazo de la prescripción. Es decir, esa demanda que se tuvo por no presentada. De manera tal que me parece que desde el punto de vista práctico, bueno, lo que genera es que ese trabajador va a tener que volver a iniciar la demanda, y cuando el trámite era presencial, otra importancia práctica era que el poder que se podía hacer por la Cámara, ahora vamos a ver un poquito cómo funciona eso desde el punto de vista práctico, bueno, ese poder había que volverlo a iniciar, es decir, había que llamarlo al actor para que vuelva a iniciar todo el trámite, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa sería la consecuencia, pero no es que pierde el derecho que estaba sustentado en ese escrito de demanda que se tuvo por no presentado. Se vuelve a iniciar y bueno, hay que volver a empezar como el juego de la oca, ¿no? Bueno, volvemos varios pasos para atrás y tenemos que volver a iniciar. Bueno, esta parte es obviamente la parte introductoria del proceso. Bueno, después lo pasamos medio rápido esto porque, bueno, normalmente después de toda esta parte se suele fijar una audiencia artículo 80 del LO, es decir, se suele fijar una audiencia de conciliación, lo que normalmente ocurre. No es que sea obligatoria fijarlo en esta etapa, pero bueno, normalmente el juzgado en esta etapa suele fijar una audiencia de conciliación, después viene todo lo que es el tema de la prueba, esto, bueno, ustedes lo van a ver en la parte de la clase respectiva, así que esto lo pasamos medio rápido. La parte de los alegatos, por supuesto que el juicio va demorando en todas estas partes de este proceso judicial, sentencia definitiva, toda la parte de apelaciones, bueno, en fin, esto ustedes lo van a ver en la elevación a cámara hasta que finalmente el expediente vuelve a la primera instancia. Pero bueno, esta parte paso medio rápido porque en realidad la idea de la charla de hoy está focalizada en esa primera parte, en esa estructura de demanda, contestación de demanda y ese traslado por 3 días tan particular que prevé la LO. Bueno, volvamos un poquito al tema de la demanda, ¿no? Como ese primer acto que pone en marcha el proceso, que obviamente, normalmente en el juicio laboral, el que inicia la demanda es el trabajador, y el que ocupa la posición del demandado es el empleador. Hay algunos supuestos a la inversa, no sé, el caso de una consignación, el caso de un juicio de exclusión de tutela, pero en general el trabajador es el actor y la empresa o el empleador es el demandado. Por eso, si ustedes ven a un estudio que dicen, bueno, nosotros somos abogados de parte, esto que no ocurre en otras ramas del derecho, dicen, bueno, fulano es abogado de parte actora, hace solo parte actora. ¿Qué quiere decir? Es un abogado que defiende trabajadores nada más. Fulano no, fulano, el doctor fulano solamente hace parte demandada. ¿Qué quiere decir? Defiende a las empresas. Bueno, por las características, porque normalmente es el trabajador el que va a juicio a reclamar una indemnización por despido, diferencia de salarios, accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, como todos ustedes saben, y si no lo señalamos acá, cuando uno se presenta en un juicio, o mejor dicho, la parte que se presenta en un juicio puede presentarse por derecho propio o a través de un apoderado. Si este trabajador que va a tribunales a iniciar un juicio puede presentarse por derecho propio, con su patrocinio letrado, porque el patrocinio letrado es obligatorio, o puede hacerlo mediante un apoderado, o a través de un apoderado. Obviamente, presentarse por derecho propio implica que ese trabajador va a tener que firmar todos y cada uno de los escritos que se presenten en ese proceso judicial.
De manera tal que la práctica indica que normalmente lo que se hace es solicitarle a ese trabajador que otorgue un poder al abogado o los abogados que van a actuar en ese proceso en su representación. Y como nosotros dijimos que en el proceso laboral rige este principio de gratuidad, la normativa, la LO y distintas reglamentaciones de la Cámara establecen un sistema de poderes gratuitos que realiza, o sea, que en virtud del cual ese trabajador otorga poder a un abogado sin tener que ir a recurrir a la figura del escribano, digamos, ¿no? Entonces la Cámara de Apelaciones del Trabajo tiene todo un sistema de poderes gratuitos que ese trabajador, para que ese trabajador pueda otorgar ese poder a su abogado, intervenir y presentarse a través de un apoderado sin que tenga que hacer erogación alguna. Claro, y acá aparece el fenómeno de la pandemia, digamos, ¿no es cierto? Porque esto, en la etapa prepandemia, era un trámite que se hacía en la presencial, que se hacía en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que iba el trabajador, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso hoy por hoy está totalmente suspendido porque la atención al público en tribunales está totalmente suspendida. Entonces, en la emergencia, no sabemos si esto va a seguir a partir de febrero, se ha establecido un sistema de poderes que se hace en forma remota, por decirlo de alguna manera, así que bueno, vamos a hacer alguna puntualización con respecto a cómo se hace el tema del poder en la actualidad. Esto es para hoy, 29 de diciembre. Quizás para el 1 de febrero esto ya no les sirva, pero bueno, yo les voy a dar por lo menos cómo funciona esto en la actualidad. Hay un acta de la Cámara, que es el acta 34 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que determina cómo es que se deben realizar los poderes. Bueno, ¿cuáles son los elementos que se tienen que utilizar? Punto 1. Una encomienda de gestión profesional. Acá le hago una mención, yo les voy a acercar por la organización los modelos de todo este tipo de escritos, porque no hay ninguna ciencia con respecto a esto, pero bueno, les menciono cómo es el sistema. Encomienda de gestión profesional implica un escrito de ese trabajador a favor de ese abogado, encomendándole que lo represente en el juicio que se le va a iniciar a la empresa o al empleador X. Luego hay que confeccionar una suerte de acta poder, hay un modelo también en donde está el poder propiamente dicho, en el cual ese trabajador le otorga el poder a los abogados tales y tales. Poder que rige es un poder especial, no es un poder general, sino que es un poder para que lo represente a ese trabajador en ese juicio contra la empresa tal sobre despido. Un tercer instrumento que se le va a exigir es el DNI del actor, porque todos estos documentos, la encomienda de gestión profesional, el acta poder, tiene que estar firmado en forma hológrafa por el trabajador, y todo esto tiene que estar digitalizado. Y el letrado tiene que firmar una caución juratoria que también se digitaliza, en función de la cual el letrado, el profesional, aquel a quien se le otorga el poder, tiene que prestar una caución y jurar que esa firma corresponde a esa hológrafa, esas firmas corresponden al trabajador y ese DNI corresponde a ese trabajador. Estos instrumentos se digitalizan en un solo documento, con formato PDF, y se lo envía por mail a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Ese mail que ustedes tienen en pantalla. cntrabajo.mesadentradas@pjn.gov.ar. Y una vez que se reenvía, o mejor dicho, que se envía todo eso, insisto, en un solo documento, va a obtener una respuesta por mail de la mesa de entrada de la Cámara donde se valida ese poder. El actor, cuando inicie el juicio, va a tener que acompañar, o sea, con eso ya está terminado el trámite del poder, de manera tal que cuando ese trabajador inicie ese juicio laboral, va a tener que acompañar
toda esa documentación digitalizada más la validación de la Cámara. Y el acta 34 establece que cuando se restablezca la actividad presencial, el trabajador en la primera oportunidad que se haga presencial, es decir, en la primera audiencia, tiene que ratificar todos estos instrumentos que se otorgan en la Cámara. La recomendación que yo les doy desde el punto de vista práctico, esto es medio contingente, porque a lo mejor muchos de ustedes están anotando, viendo, y a lo mejor el 1 de febrero es otro universo totalmente distinto. Pero lo más importante me parece que desde el punto de vista práctico es que tienen que intervenir con el poder. Porque, a ver, acá los plazos son muy cortos. Piensen ustedes que esta intimación del artículo 67 que nosotros vimos antes, supónganse que, bueno, hay un error, y el juzgado me intima por 3 días. Y yo lo tengo, si yo voy por derecho propio, hay que ubicarlo al actor, tiene que venir, y no todos los clientes son conscientes de la importancia que tiene un proceso judicial. Que no viene, que dice que viene, y que, bueno, en fin. Entonces, los plazos son breves, y honestamente, la práctica indica, por lo menos la experiencia mía, la imperiosa necesidad de contar con este instrumento para poder actuar tranquilamente. No sé, hay una audiencia y bueno, yo con el poder puedo preguntar, si no lo tengo, la cosa no va a poder ocurrir de la misma manera. Entonces, por lo menos una primera conclusión práctica me parece en este sentido, más allá de la forma de instrumentación del poder, que hoy es esta y mañana puede ser una diferente. Bueno, ¿y cómo se inicia la demanda? Bueno, antes del tema de la pandemia lo vamos a dejar de lado, esto, como era antes, porque no sabemos si vamos a volver alguna vez a esta etapa. Pero sí veamos cómo funciona en la actualidad. Bueno, acá hay que mandar un mail a la Cámara, es un mail distinto al mail anterior, porque es un mail específico para el tema de las demandas. Y es este que ustedes tienen acá en pantalla, cntrabajo.demanda@pjn.gov.ar. Quiero decir lo siguiente. Toda esta información, la verdad que no estoy descubriendo ni la pólvora, ni les estoy diciendo algo que sea novedoso y que no lo sepa nadie, todo esto es público. Ustedes ingresan en la página web del Poder Judicial de la Nación y todos estos pasos están indicados. Porque ustedes imagínense lo siguiente, con todo esto, desde el punto de vista práctico, se ha equiparado el abogado que tenía 30 años de experiencia profesional con el abogado que recién se recibía. Arrancamos todo de foja cero con todo esto. Ha pasado de abogado de muchos años preguntando cómo se inicia, dónde hay que ir, bueno, porque bueno, esta circunstancia de esta digitalización que se ha producido por imperio de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, hay que mandar este correo electrónico y se manda un anexo 2 o un formulario de inicio, cualquiera de los dos. El formulario de inicio está, vuelvo a repetir, yo todos estos formularios y modelos, etcétera, yo los voy a remitir a la organización para que todos los inscritos cuenten con este material, pero bueno, es un formulario, el formulario de inicio está en la página web del Poder Judicial de la Nación. Vuelvo a insistir, ahí lo pueden bajar y bueno, hay que completar una serie de cuestiones, firmarlo en forma hológrafa, digitalizarlo y mandarlo por mail a la Cámara. Para atrás. Bueno, y punto. Acá no necesitan más que esto porque no necesitan acompañar el escrito de demanda ni ninguna cosa por el estilo, simplemente el formulario. ¿Para qué mandan el formulario? Para que la Cámara sortee el juzgado que va a intervenir y el número de expediente con el cual ustedes se van a manejar desde ese momento hasta que se termine el proceso judicial. Ahora bien, ¿cómo sé desde el punto de vista práctico cuál es el juzgado que me ha tocado? Porque no van a recibir ustedes una respuesta por mail de la Cámara. Simplemente ustedes van a recibir una respuesta automática donde la Cámara les va a informar que el expediente, que han recibido el mail, nada más. A partir de ahí, ustedes se tienen que manejar con esta herramienta que es muy importante, que justamente es la página del Poder Judicial de la Nación. www.pjn.gov.ar.
Esa es la página del Poder Judicial de la Nación, y esto sirve tanto para un proceso laboral como para un proceso civil, comercial, etcétera, donde tienen la posibilidad de consulta de causas. En esta página del Poder Judicial de la Nación, ustedes una vez que se reciben deberían registrarse ahí, que lo hacen con el número de quit. Bueno, hay que hacer una serie de pasos, están todos indicados en esta página. Y automáticamente ustedes ingresando en esta página del Poder Judicial de la Nación, en esta consulta de causas, si ustedes están registrados, van a poder ver los expedientes que tienen asignados, entre ellos estos expedientes recién sorteados. Y insisto, esto a veces es medio engorroso explicarlo, siempre digo que es más difícil explicarlo que verlo, ¿no? Porque uno con las pantallas uno lo va haciendo, esto tratar de explicarlo a veces es difícil, especialmente retenerlo, esto no tiene ninguna dificultad, para ustedes no va a tener dificultad cero todo esto. Pero, bueno, es el sistema del portal del Poder Judicial de la Nación. A ver. Una vez que ustedes tengan, es decir, acá tienen dos etapas en la página web del Poder Judicial. Primero, ingresando en consulta de causas y determinar cuál es el número de expediente. Y una vez que ustedes tienen el número de expediente, en esa misma página del Poder Judicial, tienen la opción no solamente de consultar expedientes, sino una solapa de escritos, donde ustedes van a mandar digitalmente el escrito de demanda con toda la documentación. Estas serían las 12, y ahí recién ahí van a tener iniciado el expediente. Entonces, a modo de síntesis, mail a la Cámara para que sorteen el número de expediente, paso 1. Paso número 2, ingresar a la página del Poder Judicial de la Nación para determinar qué número de expediente tiene. Y paso número 3, una vez que yo tengo el número de expediente, ingresar a la opción escritos para, mediante esa opción, mandar digitalmente la demanda y finalmente ustedes tener la demanda iniciada. Pero bueno, yo a ver si puedo verlo esto. A ver a ver si lo podemos ver en este video. A ver si se ve y si se escucha. Un poquito. Bien, ingreso a la página del Poder Judicial de la Nación, www.pjn.gov.ar. Voy a consulta y gestión de causas. Me van a aparecer varias opciones, elijo gestión de causas. Me va a pedir mi número de quit, con el cual estoy registrado, y una contraseña. Y entonces me aparecen consultas, notificaciones, escritos y DEOX, que es para el tema de los oficios. Cliqueamos en escritos. Y tengo que linkear donde dice nuevo escrito. Sí, tengo la posibilidad de hacer consultas de escritos ya enviados, pero bueno, creo que nosotros vamos a hacer nuevo escrito. Doctor, no se escucha.
Sí, creo que quedó congelado el doctor. ¿Puede ser que haya salió? Se debe haber quedado sin internet. Sí, directamente se quedó congelado, ¿no? Sí, arriba donde dice consulta se consultan los expedientes. Después a donde dice escritos se cliclea ahí y se pueden subir, pero tienen que estar en PDF todos los datos que se quieran subir. Eso recuerdo. Vamos a ver si podemos contactarnos con el doctor, un momento. Miriam, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Después van a mandar una síntesis de esta clase? Lo que vamos a hacer es solicitar al doctor que nos envíe el Power y después cada uno de ustedes, los que quieran, nos mandan un mail avisándonos o solicitándonos el Power. Así se los mandamos. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo les resultó las clases hasta el momento, mientras esperamos al doctor? Muy lindas, muy interesantes. ¿Te puedo hacer una consulta? Hay compañeras que están desde las 8 que quieren ingresar y no pueden. No sé si tenés solicitud. A ver, ya te contesto. Sole. A la compañera que al inicio de la clase avisó que tenía a su compañera al lado, si nos puedes escribir, así nos dejas los datos de ella. Sí, ya los puse, pero si querés te mando otro mail. No, si ya mandaste el mail no hay problema. Gracias. Listo, gracias a vos. Te hago una consulta, ¿la clase va a quedar grabada en alguna plataforma? Sí, la clase queda grabada y se sube a YouTube. Gracias. Miriam, discúlpame, te hago una pregunta. Sí, el tema de los módulos no me quedó bien en claro. A mí no me llegaron por mail. ¿Tengo que mandar un mail para solicitarlos nuevamente o no es necesario? No es necesario. Nosotros en cada clase vamos a hacer una introducción y vamos a decir lo que vamos a hablar en el día. De todos modos, si tenés interés o alguien más tiene interés, nos mandan un mail y se lo mandamos. Tenemos ya listo. Hola Miriam, perdón, te interrumpa, justo estaba en comunicación con Javier, está tratando de ingresar nuevamente, así que tenemos un poquito de paciencia, lo recuperamos al doctor. Les quería pedir, ya que estaban, y estábamos acá en este pequeño recreo, por lo que dijiste recién, todas las actividades, jornadas y cursos de Legar se suben al canal de YouTube de Legar. Se llama Canal Legar Derecho. Bueno, sería bueno ya que están, que se suscriban al canal. Ahí van a encontrar todas las actividades, todos los cursos. Algunas actividades y jornadas se transmiten en vivo a través de Facebook Live o a través de Canal Sindical. No así el caso de los cursos porque, bueno, queríamos darle un contenido, digamos, un tanto más cerrado, ¿no? Para un grupo, digamos, determinado que pudiera seguir el curso más de cerca y pudiese interactuar con los docentes y como más o menos hemos tratado de hacerlo hasta el momento. Bueno, espero que el doctor pueda ingresar en los próximos minutos, mientras podíamos ir evacuando con Miriam algunas preguntas. Gracias y disculpen la interrupción. Con respecto a los compañeros que quieren ingresar y no pudieron, si pueden... Yo le quería consultar si hace falta estar matriculado para ingresar y registrarse en la página para poder ver expedientes y causas. Mira, yo puedo ingresar, no estoy matriculada todavía, y puedo ingresar y verlo. Siempre y cuando puedas ingresar, sepa el número de expediente, el año y, digamos, ingresar al PJN, como dijo el doctor,
podés ingresar todos estos datos y automáticamente te salta. Y podés ver toda la parte donde se subió, todo lo que es la parte del sistema, donde suben toda la información, eso podés ver. Por ahí de repente la demanda, te digo con respecto a la actualidad, ¿no? Por ahí hay demandas que ya están realizadas hace un par de años, entonces no vas a ver el inicio, digamos, la demanda, pero sí vas a ver toda la parte que se sube. Y sí, puedes verlo, sin necesidad de estar matriculado. Muchas gracias. Buenas noches, Miriam. Sí, buenas noches. Una consulta, ¿el link del canal lo podés pasar o está en la página de ustedes? Está en la página, pero ahora le pido a mi compañera que lo suba. Bueno, gracias. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí. Bueno, Bienvenido. Tengo algún problema de conexión con el Wi-Fi, así que, bueno, les pido disculpas, pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con la tecnología y con la modernidad, ¿no? Nos quedamos sin conexión. Bueno, no sé si se alcanzó a ver algo del video, pero digamos, en el video lo que se estaba expresando ahí simplemente es el manejo del sistema de gestión de expedientes, en definitiva. Y el inicio, hoy por hoy, no solamente el inicio, sino todo lo que es la tramitación se hace mediante ese portal, mediante la remisión de escritos a través de ese, digamos, de ese portal. Bien, esto con respecto al tema del inicio del... yo mientras ver si voy a poder ingresar para aparentemente... entonces, bueno, Doctor. Sí. Acá nos pregunta María Máxima, para reclamar un derecho, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, el plazo de prescripción de los créditos laborales lo marca el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son 2 años. Es decir, la acción, es decir, una vez que yo tengo la acción, tengo un plazo para ejercitarla de 2 años. Si no la ejerzo en el plazo de 2 años, se me extingue la acción por prescripción, por no haberla utilizado. Es decir, que en definitiva son 2 años y tenés que tener en consideración que la etapa de ciclo, el haber iniciado un ciclo, suspende por 6 meses el plazo de prescripción. Es decir, que la iniciación del ciclo a ese plazo originario de 2 años le agrega un plazo adicional de 6 meses más. Así que bueno, es un tiempo prudencial como para poder iniciar la acción, digamos, ¿no? Y por supuesto, una vez que se inicia la acción, bueno, se inicia la demanda, bueno, ahí ya se borra todo el plazo, es decir, el plazo de prescripción, ¿no? Porque interrumpe la prescripción, el inicio. Una pregunta. Sí. En el proceso civil me llamó poderosamente la atención de que el desistimiento no interrumpía la prescripción por la parte actora, por supuesto. Ahora bien, en materia laboral, ¿qué pasa cuando hay un desistimiento por parte del trabajador, que en este caso será la parte actora? En este caso, ¿sí interrumpe la prescripción? Y yo creo que es una buena pregunta esa. A mí me parece que si hay un desistimiento de la, digamos, si hay un desistimiento de la acción, yo creo que no se puede invocar esa acción desistida como interruptiva. Me parece a mí en principio, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Por eso la ley de contrato de trabajo es tan estricta para a la hora de el desistimiento, porque piensen que acá en el proceso laboral se requiere la homologación del juez, no es que el trabajador va, desiste y ya está. Eso tiene que haber ratificación personal del trabajador y homologación judicial, porque bueno, por los efectos que genera tanto el desistimiento de la acción como desistimiento de la acción y del derecho. Miriam, ¿tenés el número, porque a ver si puedo entrar por la computadora, el número de reunión? ¿Qué número es el de la reunión?
Sí, ya se la mandamos, doctor. Dale. Bueno, ¿qué podemos decir del escrito de demanda propiamente dicho? Bueno, el escrito de demanda, los requisitos están en el artículo 65 de la LO, no tiene ninguna característica ni ninguna particularidad. Un ratito. Probar si puedo ingresar. A ver, perdónenme, ¿no? Porque si no, no puedo compartir el... Esto es un poco improvisado todo esto, pero sabrán disculpar. Es legal, a ver, espérense un cachito. Esto es legar la obra. A ver, legar. Bueno, ahora pedí el ingreso, si me dan el ingreso, ingreso con la computadora, perdónenme. Bueno. Ay, Dios, a ver. Claro, ya fue muchas veces estuve andando con el Andy. Bueno, se aburrió. A ver si Tengo ahora. que garchar Franco, ¿cómo me lo garcho? Doctor, ¿nos escucha? Parece que otra vez se le cortó. Bueno, aprovecho para invitarles a todos a que nos sigan las redes sociales, Facebook, Twitter, y además si quieren participar en el trabajo que estamos haciendo, que es en la dirección jurídica de Legar, nos puede mandar un mensaje también y pueden ser parte del equipo de trabajo nuestro. Bárbaro, eso te iba a preguntar, gracias. Bueno, sigo con el... pregunta nosotros. Sí, Hola, adelante. ¿se me escucha ahora? Perdón, ¿se escucha ahora o no? Sí, doctor, se escucha. Bien, perfecto. Perdón, alguien quería hacer una pregunta, me parece, ¿no? Doctor, nosotros todos estamos interesados en su PowerPoint, así que por favor nos envía el Sí, claro. mail y después enviaremos a todos los solicitantes, que somos muchos. Bien, bueno, me alegro que les haya parecido de cierta utilidad. Por supuesto, gracias. La última parte, bueno, por este tema de conexión, la vamos a hacer sin el PowerPoint. Y vamos a hacer algunas puntualizaciones con respecto al escrito de demanda en sí. En principio, el escrito de demanda no tiene ninguna particularidad que lo difiera de la demanda en un juicio civil y comercial. La estructura es exactamente la misma, con esta particularidad del tema de la prueba. En el propio artículo que se puede ofrecer a posteriori, el artículo 65 del LO es
establece cuáles son los requisitos, pero uno de los requisitos que me parece importante destacar en ese escrito de demanda tiene que ver con que deben estar, dice el artículo 65, creo que el inciso cuarto del LO, que deben estar fundados, o deben estar explicitados los hechos en los cuales se funda el reclamo. Esto es muy importante porque en toda estructura de un escrito de demanda, a ver, ¿cómo sería la estructura del escrito de demanda? Bueno, como todo escrito, tendría el encabezado, inicia demanda, señor juez. Bueno, después la parte en la cual es la presentación del escrito, fulano de tal, abogado, con el domicilio en tal lado, etcétera, etcétera, es decir, toda la parte, el encabezamiento del escrito. Después ya el escrito propiamente dicho, bueno, punto 1, la personería, es decir, si el abogado se está presentando en representación de ese trabajador, bueno, cuál es la personería que tiene. Entonces, normalmente se pone que conforme lo acredito, soy con esta documentación que ustedes tuvieron que generar y que expliqué hace un ratito, soy apoderado de el señor fulano de tal, DNI tal, con domicilio real en tal lado, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la personería. Un segundo apartado que sería el objeto, bueno, que vengo a presentarme siguiendo expresas instrucciones de mi mandante a los efectos de iniciar acción por despido contra la empresa tal, con tal domicilio, y después un tercer apartado donde están explicitados los hechos, en el cual el actor explica que empezó a trabajar en tal fecha, que hacía tales tareas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer un desarrollo, un relato de los hechos. Y por supuesto, luego tiene que haber en algún momento de ese escrito una liquidación. Pero la jurisprudencia, esa es la estructura de cualquier escrito de demanda, ¿no es cierto? Pero la jurisprudencia ha sido, y esto tienen que tener cuidado, que en ese escrito de demanda no basta con incluir un rubro en la liquidación, sino que tiene que haber por lo menos alguna explicitación de cuál es ese fundamento fáctico de ese rubro que ustedes están reclamando. Y debo decir que muchas veces ocurre que aparece colgado ahí, si me permiten la expresión, algún rubro, sin que no haya en ninguna parte de ese escrito de demanda un fundamento fáctico de... Sí, en el juicio laboral ustedes saben que hay diferentes multas, no sé, la ley de empleo, artículo 132 bis, bueno, en fin, hay una serie de reclamos que se suelen hacer que, bueno, que no basta con que aparezca en la liquidación, sino que en algún lugar del escrito tiene que haber una explicitación sucinta de ese fundamento fáctico en el cual se funda el reclamo. Ustedes piensen que el escrito de demanda es un escrito muy importante porque fija los hechos, digamos. Es decir, tanto la demanda como la contestación de demanda van a fijar los hechos sobre los cuales se va a expedir el juez. No es que el juez puede expedirse sobre cualquier cuestión. Es decir, tiene un límite que son los hechos. Los hechos expuestos en la demanda y los hechos expuestos en la contestación de demanda. Que de esa controversia van a surgir cuáles son los hechos controvertidos de los cuales se va a poder generar la prueba. De ese escrito de demanda nosotros dijimos que se corrió un traslado por 10 días al demandado, el demandado contesta demanda, ofrece prueba y puede oponer excepciones. Entre las excepciones de previo especial pronunciamiento está la excepción de prescripción, por ejemplo, que es muy importante, la excepción de cosa juzgada, la excepción de incompetencia, por ejemplo, si el juzgado resulta que no es competente en razón de la materia o en razón del territorio. Y acá tampoco tiene grandes particularidades porque el escrito de contestación de demanda es un escrito que incluso la LO remite al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y tiene las mismas cargas que existen en el proceso civil. Es decir, existe la carga de desconocer todos y cada uno de los hechos, porque si no los desconozco se tienen por reconocidos, y por eso en todo escrito de contestación de demanda tiene primer apartado que es la famosa negativa.
y vuelvo a insistir con este tema, no basta una negativa genérica, sino que se deben negar, existe la carga de negar todos y cada uno de los hechos que hacen a escrito de demanda, porque lo que no se niega es un hecho que está reconocido y por lo tanto el juez lo va a tener que considerar por cierto al momento del dictado de la sentencia. Y en esa controversia entre los hechos expuestos en la demanda, los hechos expuestos en la contestación de demanda, que también el demandado tiene la carga de fundar y de explicitar su posición, ¿no es cierto? No basta hacer una mera negativa genérica, sino que, bueno, tiene que fundar también fácticamente su pretensión, que va a ser negativa, es decir, el tema de lo que tiene que ver con el rechazo, digamos, el rechazo de la demanda. Doctor. Sí. Le interrumpo para no avanzar y poder contestar a una compañera que nos pregunta. Sí. Guadalupe nos pregunta si el tiempo de pandemia, lo que vivimos actualmente, interrumpe la prescripción. No. Ninguna de las circunstancias de esta pandemia, coronavirus, etcétera, impacta en el plazo de prescripción. De hecho, si alguno le estaba por prescribir la acción porque a ver, los tribunales están funcionando ahora, están funcionando en forma no presencial, pero se pueden presentar escritos, bueno, el escrito de demanda, no solamente, nosotros vimos el escrito de demanda, el escrito de contestación de demanda hay que seguir el mismo procedimiento que para la presentación del escrito, o sea, no existe más, por lo menos por ahora, el abogado yendo a la mesa de entrada de tribunales del juzgado y presentando el escrito en papel. Todas las presentaciones se hacen a través del sistema de la página web del Poder Judicial de la Nación y se presentan los escritos en forma digital mediante esa frustrado video, porque al final no sé si se llegó a ver algo, si por justo se me cortó la conexión ahí, pero todos los escritos se hacen a través de ese portal. Se hacen con escritos que se digitalizan en formato PDF, y los letrados, por la sola circunstancia de estar registrados e inscritos, esto creo que sí se vio, que yo para poder ingresar me piden un quit y una clave, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que yo ya estoy registrado. Por la sola circunstancia de estar registrado, yo ya tengo firma electrónica, es decir, que el ingreso mío al portal de escritos y la remisión de un escrito implica la firma electrónica del documento que yo estoy enviando. Entonces, todos los escritos, demanda, contestación de demanda, apelación, todos los escritos se introducen en el proceso mediante este sistema, y por lo tanto no puedo invocar ninguna circunstancia como impeditiva del tema del plazo, como que pueda afectar en materia del plazo de prescripción, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad que tengo muchas cosas para decir, pero por lo menos desde el punto de vista, me parece que de lo fundamental, y teniendo en cuenta lo avanzado que estamos, que ya son más de las 9:30 de la noche, por lo menos me parece que lo más importante de esta primera parte introductoria del proceso, me parece que está dicho. Y bueno, nada, quedo abierto a la pregunta, consulta. No sé si hay dudas, consultas, o me quieren hacer quieran consultar, por favor, adelante. Doctor, me parece que lo están llamando. A ver, vamos a parar esto, vamos a rechazar esto. Bueno, se descartó solo. Bien. Doctor. Sí. Camila nos pregunta si puede mencionar sobre los casos de los hechos nuevos. Sí, digamos, en el proceso laboral, como en todo proceso, también en el proceso civil, las partes tienen la posibilidad de invocar hechos nuevos, es decir, hechos que entraron en conocimiento de las partes con posterioridad al escrito de demanda en el caso del actor y al escrito de contestación de demanda en el caso, digamos, en el caso del demandado.
Tiene que ser un hecho, insisto, que se haya producido con posterioridad a estos dos escritos o que hayan tomado conocimiento con posterioridad. Y por supuesto tiene que ser algo que sea conducente para la resolución de la litis. El juzgado lo que hace es correr un traslado sobre ese pedido de hecho nuevo y finalmente el juez decidirá si admite ese hecho nuevo que tiene la posibilidad en ese hecho nuevo, además de ofrecerse prueba. Entonces es una posibilidad que el ritual, el código, le da a las partes de introducir hechos que no fueron introducidos en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de demanda, pero siempre que se hayan producido con posterioridad a ambos escritos. No sé, yo por ejemplo, puedo poner un ejemplo, un hecho nuevo, un caso que tuve. Una trabajadora inicia un juicio por un 212, es decir, por una incapacidad absoluta. Ustedes saben que si un trabajador tiene una incapacidad absoluta, el contrato de trabajo se extingue y el empleador tiene que pagar una indemnización equivalente al 245. Y en este juicio, la trabajadora invocaba esta incapacidad absoluta, el demandado la negó, bueno, entonces estaban en pleno proceso judicial y en el interín la trabajadora fue al ANSES o fue a la comisión médica e inició el trámite de jubilación por invalidez. Y obtiene en ese trámite administrativo que la superintendencia de riesgo del trabajo determine que esa trabajadora tenía derecho a una jubilación por invalidez porque tenía una incapacidad absoluta de más del 66%. Bueno, yo en ese caso iba por la parte actora, invoqué esa circunstancia, un hecho nuevo, en ese juicio del 212, diciendo, bueno, miren, acá el demandado negaba la existencia de esta incapacidad absoluta, pero luego que trabada la litis, el actor inició, o la actora inició un procedimiento administrativo donde un órgano administrativo determinó que tenía una incapacidad de más del 66%. Yo lo invoqué como hecho nuevo, acompañé la prueba, ofrecí la prueba, la documental, donde estaban los dictámenes de la superintendencia, resolución de ANSES, etcétera, etcétera. Se corrió traslado, el demandado se opuso, el juez hizo lugar, y después determinará, porque eso está en proceso, eso no está terminado, el juez determinará si esto tiene algún impacto o no a la hora de dictar la sentencia, porque tranquilamente el juez puede decir, bueno, mire, esto fue un hecho nuevo, yo lo admití, pero no incide en el resultado, ¿no es cierto? Pero bueno, es una posibilidad que tienen las partes de introducir hechos no invocados en el escrito de demanda y en el escrito de contestación, de demanda. Yo diría que no es lo más, este es un caso muy particular, no es lo más habitual, porque, a ver, cuando se produce el despido, que normalmente son los juicios, o sea, un juicio por despido. Se provocó el despido, y bueno, los hechos están fijados ahí, y difícilmente puede ocurrir algún hecho que las partes tomen conocimiento con posterioridad. Pero bueno, está en el código y la posibilidad existe, pero me parece que no es algo que sea lo más habitual. Por eso que, pese a que estaba en el programa, que me lo han hecho recordar, no hice ninguna mención con respecto a esto, porque me parece que esto no es lo más frecuente, digamos, en un proceso laboral. Sí. Una consulta. Sí. Xavi Álvarez nos pregunta si la mediación en provincia interrumpe la prescripción de 2 años que se configura cuando se extingue la relación laboral con el último telegrama en la cual se considera despedido. A ver, en provincia de Buenos Aires no hay séquelo, es decir, no hay conciliación, por lo menos no hay conciliación obligatoria, de manera tal que yo entiendo que no existe esa posibilidad, que sí existe en Capital, porque en Capital vos no podés iniciar la demanda en forma directa, sino tenés que iniciar previamente, pasar por esa instancia administrativa. Y esa instancia administrativa, porque lo dice la ley 24635, y además hay un plenario de la Cámara que lo reafirma, que determina la suspensión del plazo de prescripción por 6 meses, pero eso opera acá en Capital, porque acá en Capital el séquelo es obligatorio. No hay
por lo menos hasta ahora, instancia de conciliación laboral obligatoria en la provincia, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Así que no tiene ningún impacto, no puede haber impacto porque no hay instancia, digamos, administrativa previa de obligatoria, como existe acá en Capital. Claro. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más que nos pregunta Corina. ¿Cómo Corina no? nos pregunta, si en un juicio ganado, ¿dónde se puede ver que el juzgado pagó a la abogada? Por el mismo sistema, o sea, todo lo que está en lo que ocurre en el expediente hoy por hoy se puede ingresar en la página del Poder Judicial de la Nación. Que vos lo podés hacer por dos vías, estando registrado, que es lo que el abogado tiene que hacer sí o sí, porque si no se tiene que registrar, porque ahí recibe cédulas electrónicas, puede presentar escrito, es decir, no puede ejercer si no está registrado en la página web del Poder Judicial de la Nación. Esto hagan el fuero que hagan. Siempre estamos hablando de la justicia nacional. O sea, la justicia nacional en referencia a la justicia con competencia territorial en la ciudad de Buenos Aires. Después la otra posibilidad es entrar sin registrarse, pero en el caso de los juicios que en cualquier fuero basta tener el nombre de una de las partes para ustedes poder ingresar a la causa. Pero en materia laboral, ustedes no van a poder ingresar si no tienen el número de expediente, porque está restringida las consultas fundamentalmente para preservar la intimidad del trabajador. ¿Por qué se hace esto? Porque, de lo contrario, no sé, yo soy empleador, a mí me viene, quiero consultar, a consultar, voy a contratar a un trabajador, y entonces para ver si inicio juicios, entonces me meto en la página web de la Cámara, del Poder Judicial, para ver qué juicios tiene el señor Juan Pérez. Justamente para evitar eso, entonces vos no podés ingresar si no tenés el número de expediente. Sin el número de expediente no podés hacer ninguna consulta en materia, digamos, en materia laboral, justamente para preservar la intimidad del trabajador. Ahora bien, una vez que vos tenés el número de expediente, ahí te figuran todos los movimientos del expediente, que en la actualidad son las resoluciones judiciales y los escritos de las partes. Eso se vuelca todo a un expediente que, es decir, nosotros en la actualidad estamos pasando del expediente papel al expediente virtual o digital. Y entonces, con ese ingreso, vos deberías ver o sea, lo que se inicia ahora ves todo. Los expedientes viejos, el problema que vos vas a tener es que quizás algunas cuestiones no estén digitalizadas. Este es un problema, y por eso hubo tantos problemas con el tema de la pandemia. Porque de un día para otro pasamos del expediente papel al expediente digital. Entonces vos lo que iniciás ahora está todo digitalizado. Lo anterior, lo que está digitalizado son las resoluciones judiciales, es decir, las resoluciones del juzgado están todas, pero las actuaciones de las partes o de terceros a lo mejor no están digitalizadas, insisto, los expedientes antiguos. Pero todo pago que se le hace al letrado o a trabajador tiene que figurar todo en las resoluciones judiciales, porque una vez que ingresa el dinero a la cuenta judicial, para que pueda salir de la cuenta judicial tiene que haber una resolución del juzgado, y esa resolución del juzgado está sí o sí cargada en el sistema. Ahora, desde ya, y antes también. Profe, disculpe, capaz que es una pregunta, pero el abogado sí tiene que decirle al cliente el número de expediente y quiere consultar, o lo puede guardar. Qué buena pregunta esa. A ver, yo te comento cómo hacía yo cuando litigaba, digamos. En principio sí, la parte tiene derecho a tener el número de expediente. Entonces, es un derecho que tiene toda parte. Yo, honestamente, en principio, si no me lo pedían expresamente, no lo daba, pero no por una cuestión de ocultar o por una cosa rara, sino que desde el punto de vista práctico, a veces lo que pasaba es que el expediente tenía cualquier movimiento, no entienden, porque en general la parte obviamente no tiene por qué entender, entonces cada movimiento inocuo que tenía el expediente me terminaban llamando por teléfono y previamente habían hecho toda una elucubración y toda una interpretación que no tenía nada que ver con lo que ocurría, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad la parte tiene derecho a que se le dé el número
digamos, el número de expediente. Esta es la realidad, digamos, ¿no? El tema de la relación, esto no te lo enseñan en la facultad, ¿no? Pero el tema de la relación con el cliente es un capítulo aparte de lo que es el ejercicio profesional. Yo siempre digo que cuando ejercía, ¿no? Que el abogado litiga contra la contraparte, contra el juzgado, y muchas veces tiene el tema del cliente, ¿no? Agravado, porque bueno, como los juicios demoran muchísimo, y bueno, muchos actores consideran que el responsable de que el juicio no avance es el abogado. Y bueno, y esto no es así. Pensemos que el juicio se impulsa de oficio, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, y bueno, eso cada uno ustedes van a ir adquiriendo experiencia de cómo se van a ir manejando con respecto a este tema, que es un tema difícil, digamos, en la práctica. Doctor, una consulta más. Perdón que lo interrumpa. Nos pregunta Richard Huerta si en el CECLO, ¿por cuánto se arregla o cuál es el parámetro para conciliar? Vos o sea, lo que me pregunta Richard es un porcentaje del monto del reclamo, esa es la pregunta. Sí, yo tengo entendido que sí, que está preguntando si en el porcentaje en lo que se reclama, qué porcentaje se arregla, si hay un punto para conciliar, si hay un punto como un parámetro para poder conciliar. Y es muy difícil eso. A priori vos no lo podés, porque a ver, vos tenés que analizar varias cuestiones. Primero si tu cliente tiene razón o no, punto 1. Punto 2, el cliente puede tener razón, pero hay que ver si tiene la prueba, porque tiene toda la razón en todo lo que te relató, pero después resulta que no tiene prueba. Después hay que ver también quién es el demandado, porque tu cliente puede tener razón, puede tener la prueba, pero de repente el demandado es de una solvencia dudosa. Entonces, en función de eso, las aspiraciones van a ir cambiando, digamos, no podés tener un parámetro fijo. Entonces no. Y después, bueno, hay muchas cuestiones que incrementan los montos indemnizatorios, es decir, vos tenés la liquidación, una cosa es la liquidación sin multas y después está otra cosa la liquidación con multas que te da números que son totalmente diferentes. Así que yo creo que a priori no se puede hacer una predeterminación. Vos te vas a encontrar que muchos abogados... ¿Y ahora con la doble? Bueno, pero por eso te digo también, ahí tenés la doble, ahí tenés la doble. Pero bueno, después también tenés otro tema que tenés que considerar. Hoy los juicios, si bien yo dije que están funcionando los tribunales relativamente, porque vos podés presentar escritos, pero no se hacen actos presenciales. Es decir, audiencias de testigos están suspendidas de marzo, por ejemplo. En el juzgado que yo asumí ahora en diciembre, ni siquiera tomaban, porque a partir de febrero arrancamos aunque sea con eso, ni siquiera esa audiencia de artículo 80, esa audiencia de conciliación que yo les he mencionado, ni siquiera esas audiencias tomaban por un Zoom. Entonces, ni que hablar, el tema de audiencia de testigos directamente no existen. Entonces yo puedo avanzar en el juicio, pero si no tengo la audiencia de testigos, me quedo clavado en esa parte introductoria. Es decir, los colegas que van a explicar toda la parte de testigos va a ser una explicación muy interesante, pero hoy por hoy no está funcionando eso. Entonces, en ese esquema de juicio que yo les traté de hacer en ese PowerPoint, hay una parte donde el juicio se para. Y bueno, y el actor tiene necesidades, como los letrados también, ¿no? Bueno, eso también es un factor que influye también a la hora de conciliar. Nosotros en el juzgado ahora estamos sin tener audiencia de conciliación. Realmente ha habido una gran cantidad de acuerdos conciliatorios, pero ¿por qué? Porque que las partes solo se pusieron de acuerdo y porque el actor necesita la plata. Esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces tiene un juicio que le va a demorar mucho y bueno, eso también es un factor que influye. No se puede, hay que ver cada caso, no se puede hacer un análisis a priori. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tengo una duda sobre un caso.
sobre una persona que vino, yo doy asesorías, todavía no estoy recibida, recién el año que viene hago el práctico, pero hago jubilaciones, pensiones, cosas sencillas todavía. La persona esta que vino a hacerme la consulta tiene un juicio por despido sin causa. Sí. Bueno, esto es aparte. Después le pregunté en los aportes, y en los aportes tiene ya más de 25 años, tiene 27 años en aportados, pero no tiene un ojo, es discapacitado, le saqué el CUP, le saqué el turno en ANSES, le pedí la jubilación por incapacidad, porque tiene un coma ocular, pero fuera de lo que él está haciendo el juicio laboral, tendría que ser. Ahora mi pregunta es, cuando tuvo que dar para solicitar la jubilación por incapacidad, nos agarró la pandemia porque tenía que ir a la Junta Médica, no a Moreno. La Junta Médica dice que no está actuando, y en ese momento cobraba un fondo de desempleo. Entonces en ANSES le informan que tenía que dar de baja en ese momento el fondo de desempleo, y está hace más de medio año sin ningún sueldo, o sea, ni fondo de desempleo, a la espera de la Junta Médica. En este caso, ¿qué se podría hacer? Qué buena pregunta. Yo creo que es decir, en una circunstancia como esta, donde vos tenés impedida, de hecho, la vía administrativa, yo creo que deberías analizar la posibilidad de iniciar algún amparo o alguna cosa por el estilo, porque tu cliente o esta persona que ustedes asesoran no puede esperar. Entonces, cuando vos tenés cerradas las vías administrativas, yo analizaría la posibilidad de iniciar algún tipo de amparo, ¿no? Para que le den alguna prestación o para que por lo menos le permitan iniciar el trámite. No hay ninguna justificación para que el trámite no se haga, ¿no? Esta es la realidad. Basta con ir a la calle y ver que está funcionando todo medianamente normalmente. Solamente las oficinas públicas están con oficinas públicas claves como esta, ¿no? Superintendencia, los propios tribunales. Entonces ahí me parece que la vía del amparo, habría que estudiar esa posibilidad, ¿no? Entró y se quedó parado en el mes 7 y no se movió para nada, y automáticamente al iniciar la jubilación se dio de baja el fondo de desempleo porque dice que iba a figurar activo. Entonces tendría que buscar un abogado, porque yo todavía no tengo matrícula, recién el año que viene hago el práctico. Tendría que buscar un abogado en laboral para que intime ANSES con algún amparo. Sí, en laboral o que se dedique a la parte de seguridad social, ¿no? Yo te diría que un abogado que se dedique a seguridad social te convendría más. Somos laboralistas, conocemos más de lo que es ley de contrato de trabajo. Yo creo que quizás algún abogado especialista en seguridad social, que hay muchos y muy buenos además. Esa era mi duda, porque como estaba todo parado y no tiene ningún ingreso, me dice, ¿qué hago? Y ANSES tampoco da respuesta. Bueno, gracias, doctor. No, por favor. Bueno. Sí. Doctor, disculpe, ¿puedo hacerle una consulta? La última. ¿Cómo no? Si un caso, ¿no?, de un jubilado de 72 años, ¿no? No trabajó durante la cuarentena ni tampoco va a trabajar. ¿Se puede hacer un arreglo con esta persona en la provincia de Buenos Aires para desvincularlo? Es decir, está vinculado con un contrato de trabajo, más allá de que esté jubilado. Sí, es encargado de un edificio, de un consorcio. Bien. Mira, lo que la normativa actual impide son los despidos sin causa. Está sobre el teléfono, como podrán ver. No, lo que está, digamos, lo que está en la normativa de emergencia actual, lo que está impedido son los despidos sin causa. Pero no hay ninguna norma que impida las extinciones por mutuo acuerdo que están reglamentadas en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Así que no habría ninguno después. ¿Cuál es la postura de la autoridad administrativa en cada caso? Porque ustedes saben que la autoridad provincial no deja de ser
depende de un órgano político, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor en una jurisdicción determinada puede ser que esa autoridad administrativa sea reacia a este tipo de acuerdos, por ejemplo, eso yo la verdad que no lo sé, pero en principio no debería haber ningún tipo de obstáculo porque es una vía que está permitida en la ley de contrato de trabajo y no está abarcada por las prohibiciones existentes en materia de emergencias actuales, ¿no? Claro, es en Avellaneda el caso este. No debería haber obstáculos a mi criterio, pero bueno, después tenés que ver los criterios que tiene la autoridad provincial. Porque a lo mejor la teoría es esto que yo te digo, pero vos cuando inicias el trámite le empiezan a buscar vueltas o... Ahora, lo que sí te puede ocurrir es que los acuerdos de desvinculación no sean homologados, que son dos cosas distintas. Porque en realidad, para extinguir por mutuo acuerdo, según el 241 de la LST, a vos no se te requiere una homologación. O sea, en realidad la intervención de la autoridad administrativa, si vos recurrís a esa instancia, porque vos pensás que para extinguir por mutuo acuerdo tenés la posibilidad de ir a la vía administrativa, la vía judicial que no se utiliza en la práctica, y tener la posibilidad de ir a un escribano público, digamos. En cualquiera de esas tres vías no está prevista la homologación. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que el Ministerio de Trabajo de la provincia no homologue ese tipo de acuerdos, y yo creo que esto es correcto, digamos, porque en realidad no está requerido por la norma. Y entiendo yo que acá en Capital tampoco te homologan ese tipo de... Es decir, te toman el trámite, le dan el marco legal en el sentido que, bueno, se deja constancia, acá en Capital te dan un registro, te dan un número, te registran el acuerdo, pero no te lo homologan, y yo entiendo que esa solución es correcta, porque, insisto, el 241 no exige ni requiere la homologación. Entonces solamente se toma conocimiento, nada más, que eso puede ser lo que pase ahí en Avellaneda, digamos. Bueno, Perfecto, muchas gracias, doctor. No, por favor. Quiero agradecer especialmente al doctor Javier Nagata, que nos acompañó, juez de la Nación del Trabajo, profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor adjunto interino de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho UBA, expositor de congreso y autor de varias publicaciones en la especialidad. Doctor, muchísimas gracias a usted, a todos los participantes, y si me consideran unos minutos, quiero leerle brevemente algunos mensajes de los compañeros, porque la verdad que la charla se extendió debido al interés de todo y por ser excelente. Giovanna Cristóforo nos dice que muchas gracias al doctor por su explicación, superlativo la charla. Agradezco también, bueno, nos dice a nosotros por haber participado en la charla. Le agradezco a usted por ser muy práctico. Sí, además te digo una cosa, sí. Giovanna fue alumna mía en un curso ahí en la facultad, así que bueno, gracias. Sí, sigue acá estando presente. Gracias, excelente doctor, como siempre. Bueno, muchas gracias. Ariel Sucelsu también, nos agradece la participación de usted, doctor. Karina Sandoval también. Tengo varios más, Claribel Coronel también, Noelia, Gerardo. Bueno, muchísimos mensajes, doctor, prácticamente las últimas 12 o 13 mensajes que estoy leyendo así rápidamente, porque son muchos. Es de todo un agradecimiento a usted por la excelente exposición. Si todos están de acuerdo, abrimos el micrófono y despedimos al doctor con un fuerte aplauso. ¿Les parece? Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Gracias realmente, doctor. Doctor Gán, ¿quiere agregar algo más? Yo la verdad que estoy muy agradecido, les agradezco la paciencia, pues son como las 10 de la noche, así que bueno, les agradezco a todos, lamento estos problemas técnicos, pero bueno, creo que por lo menos lo más importante lo pude decir, así que bueno, les deseo que tengan una feliz terminación del año y un excelente 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, gracias por su aporte, generosidad con el tiempo también, y a todos los compañeros que acá estamos presentes, escuchando muy atentos. Y recordamos entonces la clase próxima, el martes que viene, de 20 a 22, o a veces puede extenderse un poquito más. Vamos a empezar con la unidad 1. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Todos aquellos que quieran participar de Legal Jurídica, por favor nos manda un mail
Y bueno, doctor, le recuerdo por última instancia, puedo ser insistente en este tema, pero por favor nos envía su PowerPoint, que lo estamos solicitando todos. Bueno, claro. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí presente. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.